Antes que nada, hermanos, quiero agradecer a Dios por la oportunidad, por la bendición, por lo que significa para mí compartir con ustedes este momento y compartir el estudio de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, este libro que tengo en la mano, y este libro es capaz de revolucionar la vida de cualquier ser humano. Pues claro, siempre y cuando si la persona acepta esta palabra y desde luego la pone en su corazón. Hermanos, esperemos que al salir nadie diga que perdimos el tiempo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Sería hermoso regresar a casa diciendo que vamos a casa con paz y esperanza en el amor de Dios, ¿verdad? Que así sea, hermanos. Bueno, pues vamos a lo que venimos. Mis hermanos, les pido por favor que abran su Biblia. Vamos a la lectura del día de hoy, el cual se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos listos? Ok. La palabra de Dios dice así: Justificados pues mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabes, mi hermano? Creo que todos los seres humanos, cuando llegamos a un punto en la vida en que literalmente no sabemos qué hacer, cuando sentimos que ya hemos utilizado todas nuestras fuerzas, que cuando ya gastamos toda esa energía que tenemos, todo eso, pues no nos da para continuar enfrentando esos desafíos que la vida nos pone. Ya sabemos que son bastantes. Ya sabemos que tenemos bastantes luchas y bastantes desafíos queriendo vencer, pero como les digo, cuando ya en realidad hemos gastado toda nuestra energía, cuando ya hemos utilizado todo lo que está a nuestro alcance, hay una cosa que desgraciadamente es cuando nos acordamos de Dios. Digo desgraciadamente no por acudir a Él, sino por la razón de que, pues qué pena que sea así, qué pena que pensemos en Dios como último recurso. Pero al igual, Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. Y qué maravilloso es el Padre, que no le importa que vayamos de la manera que estemos. No importa si vamos a Él como último recurso. Él abre los brazos y te recibe con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque tú eres una persona especial para Él. Ahora una pregunta. Vamos a suponer que si tu hogar se está cayendo a pedazos, que si está casi destruido, pero tú amas a tu familia, tú amas a tu esposa, a tus hijos, tú amas a tu hermano y tú quieres salvar eso, pero de igual forma tu matrimonio sigue para abajo, no puedes hacer nada por ti. Entonces llega alguien, llega alguna persona y te invita a la iglesia. Y tú vas a la iglesia. En el fondo, tu corazón, tu esperanza es que Dios haga un milagro. Que Dios, ¿cómo te puedo decir? Que Dios restaure tu matrimonio. Que saque a tu hijo del mundo de las drogas, que regrese a casa a tu hija que se fue. En fin, tantas cosas que suceden dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Hermanos, nadie entra a la iglesia sin esperar
alguna cosa especial por parte de Dios. Ahora, tú llegas a la iglesia y a la hora del llamado, y cuando digo llamado es cuando el pastor está en el servicio, en el sermón, perdón, termina su sermón y hace un llamado, y tú te paras, porque el pastor está hablando que si quien desea entregar el corazón a Jesús, y tú quieres entregarlo, y tú lo entregas, te levantas, y vas hacia enfrente. Pero dime una cosa, hermano. En el fondo, en el fondo de tu corazón, lo que tú quieres es que Dios haga el milagro que tú estás esperando en tu vida. Pero Pablo en el texto de hoy viene y dice que cuando tú vas a Jesús, cuando tú le, perdón hermano, cuando tú le entregas la vida a Jesús, lo primero que Él hace en ti es darte paz, paz. Termina el culto, termina el servicio, tú sales de la iglesia, el milagro que tú esperabas no llegó, la restauración no sucedió, pero Dios te dio paz. Y quizás tú te vas medio triste porque nosotros pensamos así. ¿Y qué es lo que pensamos? Decimos, gracias a Dios por la paz, no voy a decir que no la necesito, que no necesito, Señor, esa paz. Pero en este momento realmente lo que yo quería, lo que realmente necesitaba, era tu restauración, la restauración de mi matrimonio. Vamos a poner otro ejemplo. Si estás sin empleo, estás endeudado, necesitas pagar tus compromisos, en fin, tienes tantas cosas que te agobian, tantas deudas que no te dejan. Los cobradores están a la orden del día. Y después de intentarlo todo y no puedes lograr nada, nuevamente recibes la invitación a la iglesia y tú vienes. Pero tú vienes porque has escuchado decir que Dios ama a sus hijos y que Dios resuelve el problema de sus hijos. Y cuando el pastor hace el llamado nuevamente, tú nuevamente también te levantas, vas adelante y le entregas el corazón a Jesús. Ahora dime con toda sinceridad, en el fondo cuando vas adelante, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que quisieras cuando vas hacia adelante? Que Jesús te ayude de alguna manera a resolver tus problemas financieros. Y hay una cosa. Si Dios quisiera, Él podría mandar un cuervo del cielo trayendo el dinero que tú necesitas para salir de tu problema. Y sabemos lo que significa en la Biblia el cuervo. Pero no lo hace. ¿Por qué? Hermanos, hay una cosa que tenemos que tener bien definida en nuestras mentes. Nunca te atrevas a dudar del poder de Dios. Nunca te atrevas a dudar de los milagros divinos de Jesús. Dios es un Dios de milagros y hace maravillas. La Biblia es un libro que está lleno de milagros. ¿Acaso un día el profeta que estaba en el desierto con hambre, solo, muriéndose, clamó a Dios? Y Dios le mandó un cuervo. Y ese cuervo ya sabemos que traía comida en el pico. Ahora dime, ¿tú creerías que, pero dime si estás convencido, ¿tú creerías que Dios podría mandar un cuervo
y que en el pico trajera ese dinero que tú necesitas para salir de tus deudas? ¿Podría hacerlo? Pero ¿qué pasa? Te levantas, vas adelante, le entregas la vida a Cristo, esperando el milagro divino. Pero no aparece, no llega el milagro. No aparece el empleo, no aparece el dinero. Entonces termina la reunión, tú sales de la reunión y todo parece igual que antes. Lo único que hizo Jesús, que cuando vas adelante, te dio paz. Por eso Pablo lo dice, justificado pues por la fe. Cuando tú te entregas a Jesús, lo primero que Él te da es la paz. Ahora tú dices y le dices a tu corazón, gracias Dios por la paz. No digo que no necesito esa paz, pero en el fondo lo que quería no era tu paz, porque con paz no voy a pagar mis compromisos financieros. Lo que realmente necesitaba era un empleo, era un dinero, algo para cumplir mis responsabilidades. Pero ¿qué hace Dios? Solo te da paz. Hermanos, esto es lo que francamente muchos no entendemos. Cuando hablamos de Dios, hablamos de su poder, de su amor. Y cuando hablamos del ser humano, hablamos de su dependencia, hablamos de su insignificancia. Pero cuando también hablamos de Dios, también hablamos del Padre. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos del Hijo. Dios es nuestro Padre, conoce nuestras necesidades. Y Él quiere ayudarnos, bendecirnos. Dios quiere transformar la estructura de nuestro hogar. Dios quiere lo mejor, lo mejor, lo mejor, vuelvo a decir, lo mejor para nosotros. Ahora entonces una cosa, si Él te conoce, si Él sabe lo que tú necesitas, ¿por qué no te responde? ¿Por qué no te da una respuesta de acuerdo a lo que tú piensas que necesitas? Quiero decir, ¿por qué no arregla tu matrimonio? ¿Por qué no arregla, no sé, tu situación financiera? ¿Por qué tus hijos no están en tu casa? ¿Por qué tienes problemas con tu esposa? En fin, tantas cosas que suceden. Sin embargo, lo primero que hace Dios es ponerte paz. ¿Y por qué te da paz en vez de eso? Hay algo que debemos entender. Dios es Dios de milagros, pero Dios hace dos tipos de milagros. El primero es el milagro sobrenatural. ¿Y qué es el milagro sobrenatural? Dios rompe las leyes de la naturaleza. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver. Es imposible que el mar se abra por sí solo, eso lo sabemos. Nadie puede llegar y decir, a ver, déjame, voy a abrir las aguas del mar, voy a hacer un camino por el medio. Eso es imposible. Pero ¿qué pasa? Llega Dios, rompe las leyes de la naturaleza, abre las aguas, abre el mar, hace el camino para que el pueblo de Israel pueda pasar.
una persona que ha muerto. ¿Qué pasa con esa persona a los 4 días? Pues ya está en estado de descomposición, podrida, ya tiene malos olores. Habrá, perdón, habrá, no sé, algún médico, alguna persona que pueda llegar y sanarlo y levantarlo de ahí. Claro que no, no lo hay. Pero ¿qué pasa? Nuevamente viene Dios, rompe las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, perdón, y esa persona se levanta y anda. A lo largo de la Biblia existen tantos milagros sobrenaturales que Dios hizo. Cierra la boca de los leones, cura leprosos, levanta paralíticos, en fin, hay tantas cosas. Pero también hace milagros naturales. Pero antes déjame decirte una cosa. La mayoría de las veces, nosotros vamos a Dios solamente esperando los milagros sobrenaturales, los milagros grandes, esos milagros trascendentales, donde creemos que ya la fuerza humana no puede, donde ya está fuera del poder humano. Pero Dios, en la mayoría de los casos, trabaja a través de los milagros naturales. Pero, ¿qué son los milagros naturales? Dios coloca paz en tu corazón. Tú miras el problema, miras las circunstancias de otra perspectiva. Sin paz en tu corazón, tú te desesperas, tú luchas humanamente. Llegas a un punto en que enloqueces. Llega un momento en que reconoces que estás acabado. Y es verdad. Desde el punto de vista humano, tú estás acabado. Pero ¿sabes por qué? Porque tu corazón está lleno de miedo. Pero ahora, cuando le entregas la vida a Cristo, Él coloca paz en tu corazón y la paz es como si abrieras, perdón, y la paz es como si se te abrieran tus ojos. Y miras una salida donde antes mirabas todo oscuro y te das cuenta que te estabas ahogando en un vaso de agua. Una pregunta. ¿Por qué Dios, cuando tú le entregas la vida, cuando tú eres justificado, lo primero que hace es darte paz? Por un simple motivo, mi hermano. Cuando el pecado entró a este mundo, el primer sentimiento negativo que puso el enemigo, en el corazón de los hombres fue el miedo. Como diciendo, si coloco el miedo en el corazón de ellos, pues ya no necesito nada para destruirlo. ¿Por qué? Porque el miedo solo los va a destruir. Están acabados, no necesito darme el trabajo de continuar arruinándolo. El miedo solito, por sí solo, los va a arruinar. Y sabes una cosa, en el fondo, la raíz de todos nuestros problemas es el miedo. Fracasamos por miedo, nos escondemos por miedo, vivimos en la vida arrastrándonos por miedo. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? ¿Qué dijeron Adán y Eva a Dios? Estamos escondidos aquí
¿Por qué? Adán dijo, porque tuve miedo y me escondí. El miedo te lleva a eso, mi hermano, a esconderte. Hoy en día hay mucha gente escondida. No puede triunfar, escondida en su fracaso, en sus lamentaciones, escondido en su pasado, escondido en los vicios. ¿Qué hace un hombre que está en los vicios del alcohol? Se esconde en el alcohol para no enfrentar los desafíos de la vida. Quiere decir que el miedo destruye. Por eso, cuando tú entregas el corazón a Jesucristo, lo primero que Jesucristo pone en tu corazón es paz. Ahora, con paz en tu corazón, tú miras la vida desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Miras salidas que antes no veías. La vida de nuestra, perdón, ay, perdón. A lo largo de nuestra vida hemos visto a personas acabadas, destruidas por las circunstancias de la propia vida. Pero cuando Jesús llegó a sus vidas, esas personas, tengo que decir, las circunstancias terribles que las envolvían, pues no cambiaron, pero la actitud de la persona cambió completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el corazón está lleno de paz y con paz tú eres capaz de enfrentar los problemas y los desafíos más adversos que se te presenten. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan la noche de Galilea, Pedro, allá en el mar de Galilea. El mar estaba embravecido, la tempestad, truenos, vientos, olas gigantescas, en fin, una gran tormenta. Todos los que estaban a bordo se sentían perdidos, todos los discípulos se sentían perdidos. Perdón, mis hermanos, trae un poco de tos. El texto bíblico es claro al decir que ellos tenían miedo. Claro, no vamos a decir que las circunstancias no eran adversas, sí, sí eran adversas. Pero el miedo hacía que las circunstancias se volviesen más adversas de lo que ya eran en realidad. Y Jesús apareció. Pero sabes, mi hermano, aquí hay una cosa interesante. Cuando Jesús apareció, no hizo que la tormenta parara. Los vientos continuaron, los truenos, todo era igual. Pero cuando Jesús llegó, lo que hizo fue arrancar el miedo del corazón de los discípulos y colocar paz. Colocar paz. Y ahora, con paz en su corazón, ese Pedro cobarde, ese Pedro frágil, ese Pedro que hacía un minuto pensaba que ya se iba a morir, que se iba a ahogar, pues ese Pedro se levanta como un gigante y empieza a caminar por encima del agua. Y la pregunta es, hermano, ¿quién es capaz de andar sobre las aguas? ¿Quién es capaz de caminar sobre las aguas, mejor dicho? Eso no es posible. Cuando el miedo es arrancado de tu corazón y cuando la paz de Jesucristo sustituye el miedo que te estaba destruyendo, tú miras las mismas circunstancias anteriores, pero ahora la miras con una actitud vencedora, con la seguridad que ya no estás solo, que Cristo está contigo. Hermanos,
Quizás en este momento, a lo mejor estás enfrentando el mayor problema de tu vida, yo no sé, en el matrimonio, con tu hija, las deudas, tu hermano, tus padres, problemas en tu vida personal. Hay gente que cuando llega la noche no puede dormir y le pregunta a Dios que ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es como si tuvieran ganas de llorar y aparentemente, y aparentemente no hay motivo. Personas que tienen dinero, buena familia, pero se sienten con el corazón vacío. Tienen miedo del futuro, tienen miedo del pasado. En fin, no saben definir qué es lo que pasa. Pero sin embargo, el miedo está ahí, destruyéndote, no dejándote ser feliz. Mi hermano, quiero decirte una cosa. Tú eres la cosa más hermosa y la cosa más maravillosa que Jesús tiene en esta vida. Y cuando Jesús llega a tu vida, llega para arrancar el miedo y para entregarte esa paz. Como un regalo maravilloso de amor. Y cuando tengas paz en tu corazón, podrás hacer como Pedro en el mar de Galilea y caminar sobre las aguas. En este momento el Señor Jesucristo te dice: hijo, ven a mí, entrégate a mí. Deja que yo saque el miedo de tu corazón. Deja que coloque paz en tu corazón. Y sabes, la paz cuando inunda tu corazón, coloca el equilibrio. Sí, mi hermano, coloca el equilibrio en tu mundo interior. Tus sentimientos se ponen en orden. Entrégale el corazón. Entrégale la vida a Jesús, mi hermano. Tú ya luchaste. Tú ya luchaste. Corriste solo. Trabajaste solo. Luchaste solo. Dale la oportunidad a Jesús de hacer alguna cosa en tu vida. Quisieras levantarte, o quizás solamente levantar tu mano. Quisieras entregar el corazón a Jesús. Quisieras decirle: Señor, arranca el miedo de mi corazón. Coloca paz en mi vida. Si te levantas, o si levantas tu mano, o si simplemente lo pones en tu mente, mi hermano, ten la seguridad que el Espíritu de Dios
te va a tomar y vas a salir como si estuvieras viajando en el aire. Porque sabes, cuando sale el miedo del corazón, sale todo el peso de nuestras culpas, el peso del pasado. Cuando la paz entra a tu corazón, tus ojos se abren para ver una nueva dimensión de la vida, mi hermano. Esa paz es el regalo más hermoso que Dios puede darte. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres esa paz? Solo abre tu corazón. Amén. Dios los bendiga, hermanos.